¿A quién ha entrevistado Forbes este mes? A Benito Berceruelo, el de Estudio de Comunicación. Que venga. Y aquí está Benito Berceruelo. Hola. Yo creo que ha hecho una excepción Forbes en lo de importante conmigo, pero no. Bueno, te agradezco muchísimo que me llames. No, tú eres importante y lo sabes. Sí. En Forbes no entrevistan a cualquiera. Bueno, Benito, vosotros os dedicáis en Estudio de Comunicación a la comunicación. Yo te llamo porque a mí me gusta mucho la comunicación, somos un medio de comunicación, y me gustaría que me explicaras algo que explicas también en la entrevista que te han hecho en Forbes, pero pasa por encima así un poco tal. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación de empresa y la publicidad? Hombre, yo creo que la comunicación abarca más que la publicidad. La publicidad se centra en el consumidor, en la gente que le compra los productos a la empresa. Lo que hace es dirigir un mensaje a ese público determinado, y en la comunicación intentamos abarcar a todos los públicos con los que se dirigen las empresas, ¿no? Que son los empleados, los accionistas, las administraciones públicas, los líderes de opinión, los medios de comunicación, y no solamente los clientes. La publicidad se centra en los clientes. ¿Pero cómo? O sea, quiero decir, ¿tú te centras en los empleados de una empresa? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, las empresas tienen que contar a sus empleados las cosas, y hoy en día no solamente se las tienen que contar, tienen que escucharles, ¿no? Y para escucharles, las compañías tienen que establecer mecanismos. Cuando tú tienes una compañía pequeña, pues puedes escuchar a todos tus empleados porque hablan contigo. Cuando tienes una gran compañía de cientos de miles de empleados en el mundo, o de cientos de miles de empleados en España, tienes que establecer métodos para escuchar lo que opinan, para escuchar lo que quieren conocer de la compañía, para motivarles, para que estén alineados con la empresa. ¿Y cómo estamos, cómo están las empresas españolas en ese sector con respecto a otros países? Es decir, las empresas españolas aprovechan bien el mundo de la comunicación, ¿no? A ver, las empresas españolas, cuando hablamos de información, han trabajado bien y están a primer nivel mundial. Cuando hablamos de la situación actual, donde ya tienen que dar un paso más, que es dialogar con los distintos públicos, cuando tienen que aprender a escuchar la crítica, cuando tienen que abrirse a lo que opinan de ellos los empleados o lo que opinan de ellos los consumidores, les está costando un poquito más. Pero bueno, lo van haciendo, se van acostumbrando. Es más fácil informar que comunicar. ¿Y qué imagen tiene la empresa española, si es que tiene una imagen, la empresa española como conjunto global en el mundo? Es decir, ¿qué piensa el mundo de los españoles? No de los españoles, no, de las empresas españolas. españolas. Pues mira, yo creo que piensa mucho mejor de lo que pensamos nosotros que piensa. ¿Sí? O sea, los españoles siempre tenemos una imagen de nosotros mismos muy negativa y muy derrotista, y yo creo que España, las empresas españolas en muchos lugares del mundo son admiradas y respetadas porque tenemos compañías a nivel mundial importantísimas, ¿no? El Santander, Iberdrola, Inditex, muchas de nuestras compañías son admiradas en el mundo. Hombre, lo que pasa es que esta crisis, una de las cosas, esto es una intuición mía personal, pero una de las cosas que ha hecho ha sido afectar a la imagen de las empresas, sobre todo cuando desde el gobierno se ha empezado a poner en primera plana que la recuperación económica estaba se estaba por fin llevando a cabo. La gente de a pie, la gente de la calle no lo ha notado, porque parece ser que esa recuperación solo ha llegado hasta las grandes empresas. Entonces, quizá la crisis ha hecho que la imagen de las empresas para el público español se haya deteriorado también, ¿no? A ver, yo no quiero defender al gobierno porque tampoco es mi papel, ¿no? Pero ellos han dicho que la economía se está recuperando, pero que queda mucho por hacer, ¿no? Y yo comparto eso, ¿eh? Probablemente hay veces que te quedas con la primera parte y dices, hombre, se está recuperando, pero no para mí, ¿no? Y es verdad que cuando hay crisis económicas o hay mejoras económicas, desgraciadamente los empleados, los trabajadores, los más humildes de la sociedad son siempre los primeros en sentir la crisis y los últimos en sentir la mejoría, ¿no? Es un poco injusto, ¿eh? Pero es así, es la sociedad en la que vivimos. Yo estoy de acuerdo en que es tremendamente injusto, ¿no? Pero cuando hay una crisis, los primeros que pagan la crisis son los más pobres, y cuando hay una recuperación, pues desgraciadamente los primeros que se recuperan son los más ricos, ¿no? Y nuestros empresarios, ya no hablo de la empresa, hablo de nuestros empresarios, ¿están un poco chapas a la antigua o cada vez somos, con el tema de la globalización y tal, cada vez son más modernos y al estar en tantos foros internacionales estamos dando un pasito hacia adelante? A ver,
Juan Luis, depende de lo que entiendas chapaos a la antigua, ¿eh? Yo creo que los empresarios en todo el mundo son conservadores. Dicen que conservador es aquel que tiene cosas que conservar, ¿no? Cuando tú tienes una empresa, una marca, miles de empleados, un producto, normalmente eres conservador porque tiendes a conservar ese activo, ¿no? Los empresarios españoles, si lo vemos desde el mundo online, desde las nuevas tecnologías... Espera, no, por favor, no me respondas a eso, que te lo iba a preguntar luego, por favor. No, pero te digo, en eso sí estamos un pasito atrás, por ejemplo, con respecto a los americanos, a los ingleses, a los alemanes. Los españoles todavía no han entrado, los grandes empresarios españoles no han entrado en ese mundo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de gestión, de manera de entender la economía, de internacionalización, yo creo que España ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Estudio de comunicación cumplimos este año 35 años. Desde que nosotros empezamos a trabajar en el mundo de la comunicación empresarial a hoy, los empresarios españoles, la empresa española es otra, es mucho mejor, es mucho más internacional, es mucho más moderna. Hemos avanzado igual que en la democracia, en la política, en el mundo económico hemos avanzado la bomba. Bueno, vosotros estáis en varios países, no solamente en España, estáis también, me parece que en Portugal. Estamos en Portugal y en varios países de Latinoamérica, en México, en Argentina, en Chile, en varios países. ¿Pero estáis? ¿Qué significa? ¿Que habéis ido Tenemos oficina nuestra. Creí que habéis ido allí de visita. Bueno, vamos ahí con frecuencia y luego viajamos también a otros países. Somos gente del mundo. ¿Y qué diferencia veis entre la empresa de estos países cercanos como Portugal, que prácticamente somos los mismos, a América? A ver, Portugal es un país más pequeño, es un país con empresas más pequeñas que las españolas, es un país que ha sufrido la crisis económica con más pero están saliendo que España, bien, están saliendo mejor. Pero ahora están saliendo muy bien, afortunadamente, ¿no? A ver, sufrieron la crisis más profunda que nosotros y salen más lentos que nosotros, porque España, no olvidemos que es uno de los países hoy de mayor crecimiento de la Unión Europea, ¿no? Hombre, vamos a ver eso. Pero si tengo yo una hija que pega un estirón que no veas. Bueno, y además, oye, y luego los que estamos en España vamos mejorando muchísimo. Sí, vamos, la raza va mejorando muchísimo, es más que verte a ti y a tus hijos. Pero, han mejorado la raza, pero vamos. Pues Portugal está ahora mejorando mucho, es un país que desde el punto de vista del mundo empresarial es equivalente a España, pero en un tamaño más pequeño. No tienen grupos empresariales tan grandes y eso se nota, ¿no? En Latinoamérica, que es el otro mercado donde nosotros cubrimos, yo creo que hay países que tienen unas economías muy desarrolladas, como son México, Brasil, Colombia, y luego otros países que están un pasito mucho más atrás, ¿no? Hace poquito todo el mundo se fijaba en Colombia, ¿eh? Colombia era un país que iba para arriba, y parece que se ha estancado un poquillo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Colombia da un cambio gigante con los acuerdos de paz. Yo creo que eso es una cosa tremendamente positiva para la economía y para el país. Y luego es una economía, Colombia es un país grande y por lo tanto es una economía que crece y es un país que desde el punto de vista de seguridad jurídica pues es un país muy estable. Y bueno, lo que pasa es que llevaban un crecimiento muy alto y ahora parece que se ha ralentizado un poco, ¿no? Pero yo creo que es un país de futuro, sin duda, Latinoamérica. ¿Tú crees que alguien lee en la prensa esas páginas que publicáis de cosas económicas? ¿Tú crees pues que mira, yo siempre he tenido la frustración. Dilo con los dedos en las manos. Yo siempre he tenido la frustración de que los domingos en mi casa todo el mundo tiraba las páginas Salmón y a mí eran las que me interesaban, ¿no? Y entonces mis padres, por supuesto, mis hijos, tal, ya. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de gente a lo que nos interesa mucho el mundo de la empresa y creemos que es una cosa positiva y yo entiendo que es mucho más divertido la música o otros mundos, ¿no? El mundo de, pues sí, de comunicación. Va a serlo. Va a serlo. Yo estoy de acuerdo. Y el mundo de la digitalización y sobre todo las redes sociales, ¿cómo han influido también lo que tienen que contar las empresas al mundo? A ver, en el mundo de la comunicación en general, yo creo que los dos grandes cambios que ha traído la digitalización es que los plazos se han acortado muchísimo. Ahora vivimos en un mundo inmediato, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para casi nada. Y luego vivimos en un mundo, lo comentábamos antes, que ya no vale solo informar, tienes que estar dispuesto a escuchar y a dialogar, ¿no? Y eso es una transformación radical en la manera de concebir la comunicación las empresas. Las empresas antes contaban lo que querían contar. Hoy tienen que escuchar a los consumidores, tienen que estar dispuestos a responderles y eso exige un esfuerzo y una profesionalidad mucho mayor. ¿Y las redes sociales realmente son tan vosotros veis que son tan influyentes? Porque hay gente que dice que se está viviendo también una burbuja en ese mundo, ¿no?
A ver, yo creo que no son, se magnifican un poco a veces, ¿no? Y depende para quién. Si tú eres una compañía de gran consumo, hoy las redes sociales son importantísimas y tienen un peso importantísimo. Si tú eres una marca de gran consumo, por ejemplo, de gente joven, pues hoy sin duda las redes sociales tienen una importancia vital. Una compañía de gran consumo es mi hija, que Sí, vas con ella y es una compañía, o sea, No, pero- papá, cómprame esto, papá, cómprame lo otro, es una compañía de gran consumo. Pues para ella las redes sociales tienen un impacto muy importante. Pero sin embargo, otras compañías que a lo mejor son compañías que no venden al público en general, que tienen unos clientes determinados, que venden solo a las administraciones públicas, no sé, una constructora, por ejemplo, pues para ellas es mucho menos importante, ¿no? Lo que digan las redes sociales, Claro, pues al claro. final el impacto es mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, depende. Hay compañías para los que hoy las redes sociales no es que se magnifiquen, es que realmente son trascendentes. Hay otras compañías que no tienen tanta importancia. Bueno, Benito Bercerolo, muchas gracias por Gracias haber a ti por venido haberme y pues nada, pues sigue ahí en tus cosas, ¿eh? Porque hay que Muchísimas decir que gracias. Estudio de Comunicación es una empresa que ha cumplido 35 años, tú empezaste muy joven porque tienes 40, empezaste muy joven, y Bueno, eres yo la creé insultantemente joven, muy prácticamente, cinco años, prácticamente no años. existía. Prácticamente no existía ni tú, prácticamente. Y nada, ha cumplido 35 años, no es fácil estar 35 años en el mercado, sobre todo a ese nivel, así que enhorabuena a los premiados. Muchísimas y tú gracias, que sigas muchísimas gracias. como CEO de Estudio de Comunicación, CEO y ascensorista, las dos cosas que están muy bien para, bueno, pues para cubrir todo el espectro. Muchas Oye, gracias, un lujo compañero. teneros otra vez en las ondas, gracias. Hasta luego.